conversatorios para poder habilitar la palabra y las discusiones, que es el sentido que tiene este espacio, poder discutir lo que ha ido surgiendo en estas distintas experiencias. Los conversatorios son 3 y lo que hemos hecho es tratar de sintetizar, está chiquito, pero a lo mejor bueno, les puedo acompañar un poco con la lectura del Power, y lo que vamos a plantear es cada uno de los conversatorios que pueda dar una síntesis que está graficada en el Power, y que puedan dar cuenta de lo que se estuvo hablando, como para poder a partir de ahí, no sé si estoy... ¿está? A partir de ahí rescatar ideas comunes para poder discutir entre todos. Los conversatorios fueron 3, las experiencias de la reforma de la Universidad Nacional de Cuyo desde sus protagonistas, que es la que tienen en pantalla, reformas del 74, 95 del 2003, luego la educación superior y la universidad desde el punto de vista de los estudiantes, trayectorias estudiantiles y ciudadanía universitaria, y el último, a los 100 años de la reforma universitaria, desde las disciplinas que configuran nuestros perfiles universitarios, las mujeres académicas generamos este espacio de reflexión. Entonces la idea sería que uno de los representantes de cada conversatorio pudiera un poco sintetizar estas ideas para poder tener la visión de los 3 y poder empezar con la discusión. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Quieren el de ustedes? A ver. Sí, no, este. Mira tú. Y de atrás. Sí, por supuesto. Gracias, profe. A partir de la primera profesora que expuso en este conversatorio, Gladys Lizabe, desarrolló feminización de la docencia y el impacto de la inserción de la mujer en el mundo del trabajo. Enseñanza de la lengua castellana como idioma nacional en Argentina y su importancia como construcción del Estado Nacional, y la importancia del estudio de la lengua extranjera como forma de instalarse en el mundo fomentado por Sarmiento. En la segunda ponencia, Irene Viña, se planteó el primer poema autobiográfico en idioma inglés, en el cual se hace un reclamo por la educación igualitaria en el nivel superior, y hace un análisis desde el enfoque del Renacimiento. Este primer poema es del siglo XVII, así que la profesora Irene Viña es profesora de inglés y nos sorprendió muchísimo con esta presentación. La profesora Gladys Lizabe es profesora de lengua y literatura y abordó también en forma novedosa para los que pertenecemos a otras disciplinas, como ya en el finales del siglo XIX era realmente una inquietud planteada por los gobernantes de que se educara al pueblo en la enseñanza de la lengua extranjera. En tercer lugar estoy yo. El planteo es a partir de mi tesis de maestría en docencia universitaria. La diferencia entre sexos que provoca desigualdad y subordinación de la mujer al varón lleva a la necesidad de no naturalizar lo que se ha construido a través de la historia. Lo que se ha construido a través de la historia es que la mujer, por sobre todas las cosas, es madre, y de allí viene un tercer componente que es maestra. Entonces, mujer, madre, maestra es una tríada que se ha cristalizado aún hoy en los espacios de la vida institucional, especialmente de las universidades. La mujer como sujeto esencialmente social y cognoscente, determinada por una trama de vínculos y relaciones sociales que condicionan la forma en que ingresó al ámbito educativo en general y al universitario en particular. Desde esa maternidad biológica que hizo natural que toda mujer su elección es ser madre y se vincula el universo femenino con la fecundidad y con la maternidad, hoy estamos asistiendo a lo que es la maternidad social. Es decir, las mujeres académicas que hemos logrado tener una profesión y ejercerla en ámbitos laborales, digamos, a veces elegidos, a veces impuestos. Tuvimos el testimonio de la mamá de Irene Viña, médica, que quería ser médica cirujana y no pudo hacerlo, la limitaron por su condición de mujer y terminó siendo una médica anestesista. Y estamos hablando del siglo XX. Y hoy, siglo XXI, la maternidad social lo que digamos quiere explicar es que trabajamos, pero seguimos también ocupadas del hogar, es decir, que tenemos una doble carga. Y por último, la falta de correspondencia entre el nivel educativo, formación académica, y el nivel alcanzado en el mercado laboral.
Hacía referencia en que en mi tesis de maestría yo analicé el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde está feminizada la matrícula estudiantil, también feminizados los cargos docentes, pero no así los cargos de gestión. Y es el tema que Adriana García desarrolló, es decir, mujeres y gestión. Las dos tradiciones universitarias diferentes, ahí se está refiriendo a los dos momentos de reforma, la del 18 y la del 49, que se reivindican y que confluyen en un único modelo universitario que llega hasta nuestro presente. Pero ambas tradiciones se presentan al día de hoy inacabadas. Allí se incorpora, Adriana nos narraba, ella es profesora de historia, nos narraba detalladamente por qué se consideran inacabadas y por qué actualmente tenemos mucho discurso a las mujeres, pero nos falta acción. Por eso el último párrafo dice, allí se incorpora la política de género como una de las perspectivas que deben incluirse en la educación superior. Se refiere al encuentro de Cartagena, creo, ¿no, Adriana? Claro, comienza en el año... El 2008. Vuelve a presentarse ahora, cumpliéndose ya 10 años, en Córdoba, en la Conferencia Regional de Educación Superior, donde está la política de género como una herramienta para poder incluir y cuestionar y desnaturalizar los roles sociales que se tienen y la asignación de poder de acuerdo a su sexo y de acuerdo también a su situación. Por eso que la perspectiva de género es una mirada crítica sobre la realidad, pero desde una situación y desde el sexo. Circuló ágilmente la palabra en el conservatorio y agradecemos especialmente la presencia de profesores y alumnos de la Escuela del Magisterio. Estuvieron sumamente atentas, hicieron aportes muy valiosos y dejamos como el compromiso para la juventud de abrir más líneas de investigación. Yo hacía referencia a que mi tesis cierra con el análisis en la Universidad Nacional de Cuyo, donde realmente corroboro con datos estadísticos que verdaderamente la tríada mujer, madre, maestra sigue presente en la vida institucional. No llegamos a los cargos de gestión y de decisión política. Les quedaría planteado hacerlo para todas las universidades nacionales e incluso para todo el mercado laboral. Es decir, ¿a dónde llegamos las mujeres con formación académica completa en relación a puestos de trabajo? Gracias. Me decías que habían estudiantes que habían hecho preguntas. ¿Quieren comentarlas? ¿Quién estuvo en ese conversatorio? Vení, Candela, vení. Bueno, desde allí, ¿por qué no lo comentás desde allí? ¿Qué fue lo que preguntaste? ¿Qué fue lo que...? No, que estuvo bueno y que... ¿Qué fue lo que te llamó la atención no, nada, eso, que estuvo bastante bueno y que es bastante como impactante y llama la atención hasta cómo la mujer misma tenía una mirada hacia el futuro y hacia lo que es la mujer en sí. Y esta iniciativa de querer cambiar las cosas y que nosotros como jóvenes tenemos también la tendencia a estar en un ambiente y en una sociedad tan recta de todo lo que es la mujer, el hombre, las diferencias, y tener esta tendencia a cambiarlo, a intentar cambiarlo para que haya esta conciencia y hacer conciencia de todo lo que viene pasando. Gracias. Creo que algo muy importante que aportaron también las alumnas del magisterio presentes en el conversatorio es cómo todo esto lo tienen claro, pero en el día a día esto no se ve.
Y es lo que hacía mucho hincapié Adriana cuando decía, pasemos del discurso a la acción, es decir, a que esta perspectiva de género se incorpore en todo, en las currículas, en la forma en que se dictan las clases. Las chicas decían que solo en literatura estaban analizando autoras femeninas, o sea, mujeres. Bueno, algo más sobre este conversatorio, de todas maneras puede volver a surgir enseguida cuando analicemos los demás. Bueno, pasamos al otro, entonces tuvo que ver con no solamente la reforma, sino el impacto de la reforma del 18 en las sucesivas reformas y cómo fue vivido por sus protagonistas. Ese fue un planteo muy interesante en torno al conversatorio porque teníamos protagonistas de las distintas épocas que dieron cuenta de su mirada en torno a cómo habían vivido esa reforma. ¿Querés, Silvita? Creo que fue interesante por varias cosas, no solamente por los protagonistas, sino también porque hubo un llamamiento a los jóvenes a la participación. Uno de los legados que quedaron más claros a partir de los protagonistas fue el tema de cómo participaron en esos 3 momentos las personas que habíamos invitado para dar cuenta de ello. La reforma del año 74, que además tiene la característica de haber sido una reforma que se implementó en esta Facultad de Filosofía y Letras, cómo intenta modificar las estructuras, digamos, jerárquicas dadas por los mismos conceptos, incluso de claustro, de jerarquía de la cátedra, y cómo la reforma del 74 trata de revertir ese proceso a través de otra forma de organización, de área, buscando la interdisciplinariedad, la departamentalización, la posibilidad de pensar el conocimiento desde otro lugar. Y en todos los casos la presencia de los estudiantes fue clave. La doctora Adriana Arpini daba cuenta de los talleres que desde el año 67, 68, 69, 70 habían participado jóvenes en ese momento que estaban cursando en las distintas carreras y sobre todo jóvenes de la carrera de filosofía, que incluso fue el germen de lo que fue luego la filosofía de la liberación. Muchos de los protagonistas de ese momento, entre ellos Enrique Dussel, Arturo Roy, cómo habían trabajado desde otro lugar buscando la horizontalidad de las decisiones y de las formas de sistematizar los estudios. De hecho, también hubo una especial referencia que en la década del 60 hay un factor clave que es la masificación, pero al mismo tiempo la presencia de la juventud en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos, y que no solamente va a ser en Mendoza, sino que se puede reconocer en distintos lugares del mundo las formas de participación juvenil que se plasmaron en esa década. Creo que el aporte de Daniel Prieto, que nos había dejado un video para que pudiéramos escuchar, hizo un reconocimiento público a la gente que en ese momento también se había jugado por esa posibilidad de reforma frente a un claustro, muchas veces, que resistía la posibilidad de pensar el mundo desde otro lugar. Otro aspecto que dejó asentado fue la idea de pensar Latinoamérica. Eso fue, digamos, una innovación en relación a lo que las universidades en ese momento estaban haciendo referencia. E incluso el mismo Arturo Roy inicia una cátedra de historia de filosofía latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras. Por lo tanto me parece, la década del 70 reflejada en sus protagonistas, maravilloso en el sentido de poder recuperar todas esas voces que parecían que nunca se había pensado en Latinoamérica, que nunca se había pensado en el problema de la colonización pedagógica que venía de los principales centros europeos, sino pensar desde América Latina otra opción. La década de los 90, como la del 2013, se insertan dentro de otro contexto, pero que en todos los casos y los protagonistas que estuvieron dieron cuenta de cómo participaron con voces disidentes en las 2 asambleas que la Universidad Nacional de Cuyo realizó.
la de 1995, donde el gran dilema estaba puesto en cómo se incorporan a los graduados y al personal no docente y al profesor jefe de trabajos prácticos en los órganos de decisión del gobierno de la universidad. Dice que ese debate fue bastante resistido, que ese debate no fue sencillo y que al mismo tiempo, coincidiendo con el planteo de uno de los que fuera en ese momento consejera, Valeria, muchos de los que disentíamos en ese proceso y en ese momento, no hablábamos de reforma, sino que fue una adaptación del estatuto que tenía la universidad a los lineamientos de la Ley de Educación Superior de ese momento. Y lo que significaban cada una de las palabras que aparecían en ese estatuto, entre ellas la más cuestionada, la idea de servicio, la universidad como servicio. Y ahí aparece toda una discusión en los distintos cuerpos colegiados y donde hubo algunas resistencias y en algunos casos también silenciamientos de muchas personas que de alguna manera avisoraban que venía otra época para la universidad y estaba en peligro la posibilidad de terminar la universidad pública, por lo menos en términos de que pudieran acceder todos. Exactamente, gratuitamente. Y al mismo tiempo, la reforma del 2013, que también establece otra forma de cómo llegar a la participación, y en este caso adopta la decisión de la Asamblea Universitaria de la participación directa de todos los que conforman la Universidad Nacional de Cuyo, aspecto que también fue resistido en su momento y que hemos tenido las dos experiencias en el año 2014 y actualmente en el 2018. Bueno, en ese caso estaba el ex rector de la universidad e hizo referencia a las distintas formas que habían llegado a esta idea de cuáles eran los pros y los contras de la elección directa. E hizo referencia también que para eso, como siempre ha sido tanto en la reforma del 95 como en la reforma del 2013, escuchar otras voces. Y vinieron universidades de otros lugares que dieron cuenta de qué significaba participar en forma directa y los efectos que había traído en la universidad. Yo creo que ese aspecto fue relevante, ponerlo a consideración en los que estábamos allí y los que nos interesa el tema de la universidad, porque creo que hay temas pendientes respecto a esa misma participación. Por otra parte, tuvimos la presencia de... Todos estaban jubilados los que habíamos invitado, bueno, alguna partecita, digamos, pero que rescataron aspectos de las cosas vividas por ellos y que nosotros decíamos, nosotros necesitamos construir memoria colectiva. Y esa memoria colectiva justamente se hace con quienes son los protagonistas, que luego podrá ser o no historia en términos de quién aborde esos temas. Pero se construyó, creo, un espacio colectivo de poder participar y donde cada uno de los participantes que estaban en el conversatorio dijeron, bueno, nosotros hicimos esto, nosotros estuvimos trabajando de esta manera, de manera tal que todos tenemos, digamos, la posibilidad, y hemos tenido, y un poco fue el llamamiento también de uno de los consejeros estudiantiles más jóvenes que dijo, yo necesito que ustedes participen, porque si no se participan, no se arrancan derechos. Creo que esa fue una forma de, dado que la Escuela del Magisterio presente acá es importante, el llamamiento está para que todos lo hagamos. Si no hay lucha, no hay derechos. Los derechos se consiguen con participación, conocimiento, y eso va a permitir que podamos sostener la democratización de los procesos en la Universidad Nacional de Cuyo o en cualquier ámbito donde nosotros ejerzamos. No sé si más o menos... Quería dar la palabra.
Me gustaría dar la palabra a las personas que estuvieron en ese conversatorio, si quieren agregar algo más. Claudia. No, yo creo que lo que pudimos vivir es la alegría de compartir miradas distintas. Está bien. Miradas distintas sobre los mismos hechos, ¿no? Al poder estar presentes, quienes pudimos participar de esos procesos, obviamente las miradas eran complementarias, y esto un poco lo que reafirma es que la mirada a los hechos históricos, si tomamos estos hechos como hitos, tienen que ser multidimensionales, ¿no? No hay una sola verdad y no hay un solo camino, no hay una sola vivencia. Y las causas y las consecuencias de esos procesos son múltiples, diversas, y creo que simplificar las miradas frente a esto es una forma también de desmerecer los hechos históricos. Entonces me parece que fue una vivencia muy linda en este sentido, ¿no? ¿Alguno de los estudiantes que estuvo, de las estudiantes, tienen algo para agregar? Sí. Adrián. Quedándome con la última frase de Silvia, esto de arrancar derechos, sí me parece que la universidad tiene una gran deuda con respecto a nuestros colegios preuniversitarios. Exactamente. Esa para mí es la gran deuda, porque ustedes tienen que pensar que los colegios son preexistentes a la Universidad Nacional de Cuyo, y que realmente han sufrido azarosamente los embates de las leyes nacionales, y entiendo de que es hoy, si ustedes me lo dicen, me preguntan así, es la gran deuda que tenemos los que hemos pasado como autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, y me parece que ustedes que están presentes acá como estudiantes de nuestros colegios preuniversitarios tienen ese deber y esa responsabilidad, o sea, estar presentes en la próxima asamblea universitaria para reivindicar ese derecho a tener la ciudadanía, porque no es posible que ni siquiera nuestros graduados, que son docentes de nuestros colegios, tengan el derecho a votar ni siquiera como graduados. Así que como docentes no entramos en ninguna categoría, ni como graduados ni como profesores de los muy bien. Por eso esta es la instancia para ustedes que están en los colegios de participar plenamente en esta asamblea y previamente con algún documento, porque esa va a ser una manera de presionar para hacer valer sus derechos. Faltando esa participación que a la hora de decidir, de elegir autoridades, no volvimos los profesores a buscarnos en los padrones, estamos como egresados, no como egresados, como profesores tampoco, y somos una parte vital a lo largo del tiempo sostener luchas por la conquista de derechos, ¿no? Porque cuando en momentos difíciles de reclamos, muchos de los logros, no es por desmerecer a las facultades, pero fue por el papel activo que han tenido los docentes de los colegios preuniversitarios. Y muchas veces nos pasaba como profesores de los colegios preuniversitarios venir a las distintas facultades a decirles, bueno, es el derecho nuestro, pero también de ustedes que son docentes, ¿no? Nosotros vivimos de esto, hay muchos profesionales que son docentes en la universidad, pero tienen sus otros trabajos. Nosotros le ponemos el alma y el cuerpo todos los días porque es nuestra vocación docente y necesitamos que nos acompañen. Entonces, muchas veces la lucha empezó desde los colegios y muchos logros fue porque los docentes de media sostuvimos las huelgas, los paros. Entonces, es una pena y es un derecho que nos falta todavía conquistar, tener la posibilidad de participar en las decisiones de la vida universitaria y de las autoridades. Bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención de ese conversatorio?
Muy bien. Bueno, nosotros, yo llegué a la... que nosotros llegamos y no teníamos mucha idea de lo que era el consejo, ni nada de lo que es vida universitaria. Pero esto nos ayuda, o sea, a darnos cuenta de que todas esas luchas, de esas 3 reformas, o sea, lo que estaba diciendo la profesora Sotile, nosotros podemos luchar, pero todavía no tenemos tampoco esa voz. Lo que decía el chico del consejo, no me acuerdo el nombre, de que teníamos que luchar por los derechos, pero hasta que no entremos no poder hacer nada. Tenemos el centro de estudiantes, pero tampoco es que el centro de estudiantes tiene mucha influencia todavía, no tiene mucho impacto en la universidad.